Existe una creencia común de que el tiempo ayuda a los criminales. Cuanto más pasa, menos huellas quedan. Un mes, dos, y los testigos empiezan a olvidar detalles importantes. La nieve y la lluvia borran las huellas de botas ensangrentadas en el suelo, y las manos que ayer temblaban de miedo o de rabia se calman, ayudando a ocultar la verdad para siempre. El caso de hoy comenzó hace más de 30 años, pero se resolvió solo hasta el 2025. Rusia, Vladivostok, junio de 1994. Un día común de verano, una familia entera desapareció sin dejar rastro de su departamento: el esposo, la esposa embarazada y 3 hijos. Los vecinos no se dieron cuenta de cómo sucedió esto. En ese entonces pasaban demasiadas cosas inquietantes alrededor. A veces era demasiado peligroso ver y escuchar lo que ocurría detrás de las puertas cerradas de los departamentos. No encontraron los cuerpos, no hubo testigos, y los familiares se dieron cuenta casi un año después. Parece que desde el principio cualquiera entiende que nunca encontrarán a los criminales. Y aún así, casi 3 décadas después, los culpables terminaron en el banquillo de los acusados. La historia que contaron conmocionó por su cinismo y crueldad. Se llamaban Sergei Esmail y Valery Markov. Ambos eran supuestamente originarios de Vladivostok. Ambos tenían aproximadamente la misma edad, nacidos en 1967 y 1968. En las fuentes casi no hay información sobre su infancia y educación. Tampoco hay datos sobre las familias en las que crecieron. Solo se sabe que se conocieron en el ejército y sirvieron juntos en Kamchatka. En ese entonces, Valery Markov tenía el apodo de Jack. Se desconoce su origen, pero aún jugará su papel. Después de la desmovilización en 1990, Smagin y Markov regresaron a Vladivostok y continuaron siendo amigos. Los chicos eran emprendedores, astutos, audaces, jóvenes típicos de principios de los 90 listos para aprovechar cualquier oportunidad para ganar dinero. Cuando se desintegró la URSS, como muchos otros, se lanzaban a cualquier cosa que se les pusiera enfrente. Buscaban trabajo, hacían chambas, intentaban iniciar un negocio, trataban de hacer dinero, y en ese entonces los negocios a menudo iban de la mano con el crimen. Smagin y Markov no formaban parte de estructuras criminales, al menos no hay datos sobre eso. Pero, como muchos, ellos querían ganar un dinero extra y entendían que, si actuaban con cuidado, incluso por un delito grave, podían evitar la responsabilidad. Esta comprensión fue el primer paso tímido hacia aquel fatídico día de 1994. Quizás los futuros delincuentes no se imaginaban en ese momento hasta dónde llegarían en su afán de lucro. Pero tal vez, incluso entonces, sintiendo el apoyo mutuo, ya sabían que, si era necesario, llegarían hasta el final. Sergei Smagin vivía en un edificio de departamentos en la calle Nikiforova. Los vecinos del chico eran los Tartsev, Ala y su esposo, una pareja con 3 hijos pequeños. El mayor tenía 5 años, en algunas fuentes dicen 7, el del medio 2, y el menor apenas un año. El jefe de la familia tenía 28 años. Pavel, de 18 años, era sociable, y el propio Smagin tampoco era conocido por ser callado. Los hombres se saludaban cuando se encontraban en la entrada o en la calle, y a veces se pedían cigarrillos entre ellos. Se dio de manera natural que empezaran a hablar, y en una de esas pausas para fumar juntos, Pavel mencionó que querían mudarse de Vladivostok. Mi esposa no trabaja, se queda con los niños, y otra vez nos atrasaron el sueldo por 3 meses, se quejó el hombre. Aquí estamos solos en la ciudad, sin familiares ni amigos. Nos gustaría mudarnos más cerca de la familia, al menos para tener algo de ayuda. Smagin asintió con simpatía. La situación era común. Con el cierre masivo de empresas, muchos se quedaron sin trabajo, pero incluso aquellos que seguían trabajando vivían con lo justo. Las deudas salariales aumentaban, la dirección prometía pagar algún día, pero pedía que siguieran trabajando y que no renunciaran. Pavel no estaba en contra de trabajar y no renunciar, pero sí estaba en contra de trabajar gratis. Venderíamos el departamento y nos iríamos, suspiró Pavel. Pero, ¿a quién se lo vendes? Ni siquiera sé a quién de mis conocidos ofrecérselo. Nadie tiene dinero. Smagin sintió la oportunidad casi de inmediato, como ese cálculo de negocio que surge en silencio y ya no lo suelta.
Las palabras de Alatarsev se quedaron firmemente en mi cabeza, y aquí no tenemos familiares ni amigos, estamos solos en la ciudad, solos. Eso significaba menos testigos, menos preguntas, solos. Eso significaba que nadie podría ayudar. Smagin ya pensaba como un criminal, aunque es muy posible que en los primeros momentos ni siquiera se diera cuenta de ello. Y después actuó como le dictó el instinto. Con cuidado, pero con confianza, empezó a meterse poco a poco en su confianza. Un cigarro con Pavel hoy, sostener la puerta del edificio para su esposa mañana, dulces para los niños y elogios para los orgullosos padres en un par de días más. Una simple cortesía cotidiana, pequeños detalles de los que se tejía la verdadera telaraña del crimen que estaba por venir. Smagin daba la impresión de ser una persona que no solo quería, sino que realmente podía ayudar. Él, como se dice, estaba metido en el tema, aseguraba que conocía todos los obstáculos, que entendía el mercado y advertía sobre los estafadores que abundaban por todos lados. En esos años, la palabra agente inmobiliario aún no sonaba tan familiar, y las transacciones de bienes raíces a menudo se realizaban a través de conocidos y sus conocidos. Y Smagin mencionó casualmente delante de Pavel que él conocía a una persona así. Con cuidado, sin insinuar nada y sin mencionar nombres. Servimos juntos, lo conozco desde hace mucho tiempo, continuó él al notar que Alatarsev se interesó. Su conocido, al parecer, quería comprar una vivienda. El mismo Markov, cuando su compañero le contó sobre su idea, no dudó ni un instante. Bien hecho, Seryoga. Lo pensaste rápido. Hay una persona interesada. Lo principal es que no dejes que se te escape del anzuelo. Dile que ese conocido tuyo está realmente interesado. Propon una reunión. No queremos que encuentren a alguien más. Yo encontraré a la persona adecuada. Haremos el trámite rápido. Smagin hizo exactamente eso en la siguiente reunión. En el rostro de Pavel apareció un alivio sincero. Por fin podrán escapar e irse. Estuvo mucho tiempo estrechando la mano de Smagin y prometió agradecerle como se debe. Pasa por la casa, pondremos la mesa y conviviremos un rato. Si todo sale bien, nunca me olvidaré de ti, Serega. Smagin, sin perder tiempo, los presentó con Markov y él, como había prometido, rápidamente encontró a un prestanombres para formalizar el contrato. No se pudo encontrar información más específica sobre esta persona. Poco después, los hombres vinieron de visita para discutir el trato. Una botella de vodka en la mesa, carne guisada, risas de niños desde la habitación de al lado, todo era sencillo, como en casa. Markov daba la impresión de ser un chico modesto y tranquilo, incluso se comportaba de manera tímida. Sergei es un tipo de confianza. Nos conocemos desde el ejército, comentó él en medio de la conversación. No te preocupes, todo se hará rápido. Y los Latarsev no sospecharon nada. Sergei es un buen tipo, aceptaron fácilmente. A Sergei se le puede confiar, él no engañaría. El propio Smagin más bien guardaba silencio y mantenía el ambiente. No se le pedía más que eso. Él era el vínculo, la garantía de que todo saldría de manera justa. Su presencia con los Latartsev ya era suficiente. Al final de la noche, Pavel y su esposa se miraron. Fue un gesto breve y casi imperceptible. Ese es el momento exacto en que las personas toman una decisión. Y dijeron que sí. Los investigadores luego coincidieron en que, al principio, el plan de Smagin y Markov probablemente se refería precisamente a un fraude. Adueñarse de la vivienda, hacer el trato y desaparecer. Pero estos esquemas tienen un punto débil. Las propias víctimas, además de los vecinos que conocían a Smagin de vista. Por alguna razón, a Smagin no le apetecía mucho abandonar su propia vivienda y huir. Por alguna razón, tampoco quería ir a la cárcel. Tenía toda la vida por delante, incluida la personal, y desperdiciar sus años de juventud en prisión sería algo tonto. Los Latarsev no tienen a nadie en la ciudad. La idea volvió a surgir. Nadie siquiera notará su ausencia si un día simplemente desaparecen por la mañana. Y con una nueva comprensión de este hecho, el plan cambió. El departamento dejó de ser un inmueble, se convirtió en un problema con 5 variables. Que tenía una solución lógica si uno piensa como depredador. Las variables deben desaparecer. Después, los acontecimientos se desarrollaron rápidamente. Prepararon los documentos. El departamento fue transferido a un prestanombres.
Formalmente la familia ya no era dueña de su vivienda y los Latarchev estaban listos para desocuparla. Quedaba el último paso, el pago, la entrega del dinero, después de la cual las partes se separarían para nunca volver a encontrarse. Pavel le insinuó a Smagin que necesitaban el dinero lo antes posible, y él juró que un conocido traería toda la suma, en cuestión de días. Pero nadie tenía la intención de entregar el dinero. Ni Markov, ni Smagin, y mucho menos el prestanombres, tenían ese dinero. Al entender que no podían seguir esperando, los amigos decidieron actuar tal como ya lo habían planeado de antemano. Para ese momento ya habían conseguido el arma del crimen, una pistola. En esos tiempos, conseguirla y las balas era lo más fácil del mundo. La cuestión sobre el futuro de la familia ya estaba resuelta, pero de manera fácil y sin remordimientos. En la familia de los Alatartsev, además de los 2 adultos, había 3 niños pequeños, una niña y 2 niños. Sergei Smagin se encontraba muy seguido con la niña en la entrada del edificio, y ella le sonreía al tío Sergei y aceptaba sus dulces. A los niños más pequeños seguramente también los había visto cuando iba a visitar a Pavel. Su corazón debió haberse conmovido al pensar que los niños también tendrían que compartir el destino de sus padres. Debió haberlo hecho. Pero un testigo es un testigo, sin importar la edad. La lógica del crimen no dejaba lugar para las dudas. Smagin y Markov planearon el crimen con calma, sin emociones, sin vacilaciones, como si discutieran la manera de resolver un problema técnico. Primero, debían dispararle al esposo. Había que eliminar al más fuerte para que no tuviera tiempo de lanzarse a pelear. Después, la esposa. Si la mujer empieza a pelear, habrá muchos problemas, así que aquí también hay que actuar rápido. Y después se encargarán de los niños, y eso será fácil. Smagin vació el maletero de su coche con anticipación y preparó cuerdas y una manta. Planeaban sacar los cuerpos ese mismo día. A los criminales no les preocupaba mucho que alguien escuchara los disparos. Primero, las puertas del departamento eran gruesas y el sonido no salía. Segundo, planeaban llegar durante el día. Eso significaba que muchos estarían en el trabajo. En tercer lugar, en los años 90, en los edificios se oía de todo. Los vecinos se acostumbraron a no abrir la puerta, no mirar por la mirilla, no intervenir. El sentido común de esos años se reducía a una sola regla. Si escuchas algo extraño, haz como si no hubieras oído nada. Smagin y Markov entendían que había una posibilidad real de salir bien librados. Solo tenían que actuar rápido. No tendrán que forzar nada. Smagin ya es de confianza en esa casa. Le abrirán la puerta, lo dejarán entrar. Podrá entrar, cerrar la puerta detrás de él, y todo lo que pase después quedará dentro de la caja de concreto en uno de los pisos. Así fue. El 21 de junio de 1994, Sergei Smagin llamó a la puerta del departamento de sus vecinos. Markov estaba detrás de él, listo, su mano sostenía una pistola. Cuando Pavel abrió, en el rostro de Smagin apareció la sonrisa ya conocida por todos, toda la familia Ayatartsev, la misma con la que ofrecía ayuda y les daba dulces a los niños. «Hola, Pash, ¿qué onda? Vamos a saldar cuentas, camarada. ¿Trajiste el dinero?», empezó animadamente. Pavel de inmediato se hizo a un lado, dejándolo pasar adentro. Al oír la palabra dinero, la esposa asomó la cabeza desde la habitación. En algún lugar de la sala jugaban los niños. Su presencia se sentía por el ruido apagado, por los movimientos, por la vida que en ese momento aún era normal. Smagin entró primero, detrás de él, Markov. La puerta se cerró detrás de ellos. El clic de la cerradura fue suave. Tal vez nadie siquiera lo notó, pero fue en ese momento cuando el departamento dejó de ser un departamento. Se convirtió en una trampa para aquellos a quienes debía servir de fortaleza, un lugar, separado de la escalera, de los vecinos, de la ciudad, la escena del crimen. En la mesa de la cocina había tazas con té a medio tomar, en el suelo había juguetes de niños, en el perchero colgaba ropa. Cosas comunes que, en unos minutos, serán testigos de algo que no debería haber ocurrido. La confianza abrió la puerta, lo demás era cuestión de tiempo. En el momento del crimen, ni Smagin ni Markov sabían que la esposa de Pavel estaba embarazada de su cuarto hijo. Por eso Pavel tenía tanta prisa por vender y quería mudarse más cerca de sus familiares antes de que su esposa diera a luz.
Sin embargo, es difícil imaginar que eso pudiera haber cambiado algo. El plan de los criminales no contemplaba excepciones. Los dueños llevaron a los invitados a la cocina, ya que es mucho más cómodo sentarse a la mesa, y además se puede tomar un té mientras se conversa. En cuanto Pavel se dio la vuelta, Smagin levantó la mano con la pistola y la apuntó a la cabeza del hombre. Todo sucedió tan rápido que Pavel no tuvo ni un segundo para darse cuenta. Se escuchó un disparo y él cayó de cara sobre la mesa de la cocina, sin gritar, sin siquiera alcanzar a entender lo que había pasado. El sonido fue fuerte, pero breve, como un chasquido. La sangre salpicó las paredes y el mueble claro de la cocina. La esposa de Pavel se quedó paralizada en su lugar con una toalla en la mano. El horror no siempre te hace huir, a veces es quedarse inmóvil, incapaz de creer lo que está pasando. Eso de pelear, huir o quedarse paralizado. Ella miraba la mano con la pistola, que ya se levantaba hacia su rostro, y simplemente aceptaba su destino sin luchar. De la habitación se oyeron voces infantiles alarmadas. El más pequeño empezó a llorar en la cuna. El segundo disparo le arrebató la vida a la madre antes de que pudiera suplicar piedad al menos para sus hijos. La bala dio en el blanco. La mujer cayó junto a su esposo, y casi de inmediato se formó un charco oscuro de sangre bajo su cabeza. Y entonces, finalmente, se levantó el alboroto, se escucharon llantos y gritos asustados de los niños. Para los 3 niños que quedaron huérfanos, el mundo todavía consistía en cosas simples: mamá, papá, casa. Ellos no entendían que todo ya había cambiado de manera irreversible, pero sí comprendían que había sucedido algo terrible. Smagin y Markov actuaron rápidamente. Esos niños ya no podían escapar, y tampoco había realmente dónde esconderse en el departamento. Agarrando a los niños mayores de las manos, los criminales los arrastraron al baño. Era estrecho, olía un poco a humedad y a pasta de dientes, olores comunes y aburridos, conocidos por cualquiera. Taparon la bañera con el tapón y abrieron la llave del agua. La presión era buena y la bañera se llenaba rápido. Ambos niños lloraban, llamaban a sus padres e intentaban escapar. Todo ese tiempo les apuntaban con una pistola, no como una amenaza, sino más bien como un recordatorio de lo que realmente estaba pasando. El agua seguía haciendo ruido cuando Smagin arrastró a la niña hacia la bañera. Sin esfuerzo, la levantó del suelo y de repente la sumergió de cabeza en el agua. Fue un movimiento sin vacilaciones, como si fuera un trámite, casi mecánico. El pequeño cuerpo se estremecía, la niña luchaba desesperadamente por su vida, pero contra un hombre adulto no tenía la menor oportunidad. Al niño solo le quedaba observar impotente cómo moría su hermana. Markov lo sostenía con fuerza. El criminal sabía que enseguida llegaría su turno de quitar una vida. Cuando la niña se quedó en silencio, Markov se encargó del niño. Eso fue más rápido. Luego sacaron al tercero de la cuna. Le pasó lo mismo. Ahogar a alguien toma mucho más tiempo que disparar con una pistola. Al mantener las cabezas de las víctimas bajo el agua, los criminales literalmente sentían en su propia piel cada instante de agonía, cada gota de vida que se extinguía. Pudieron haberse detenido, pero no lo hicieron. Pronto, el baño quedó en silencio y el único sonido que quedaba era el del agua corriendo del grifo. Los 3 niños ya no se movían, y aunque lamentaban los cuerpos, los criminales los dejaron ahí mismo, en el baño, apilados uno sobre otro. Después de eso, regresaron al pasillo. En el departamento había un fuerte olor a pólvora y sangre. Los criminales, por si acaso, revisaron si los adultos realmente estaban muertos. Resultó que sí. Más tarde, los vecinos dirán que no escucharon nada, ni disparos, ni gritos, ni ruidos de pelea, nada. Yo no escuché eso. Pienso, ¿cuántos años han pasado? Ya son 30 años, ¿verdad? 30 años y yo ni sabía. Yo sabía que ellos tenían que vender los departamentos e irse con su mamá, con la mamá de Pasha, o a Siberia, o a los Urales. La entrada seguía igual que siempre, con olor a polvo y humo de tabaco, con pasos de alguien en la escalera y el ruido del agua al descargarse el inodoro. Al momento de cometer el crimen, Sergei Smagin tenía apenas 25 años. Su cómplice, Valery Markov, tenía 26. En algunas fuentes es al revés.
Los criminales salieron por las cuerdas y las mantas. Actuaron rápido, pero sin apresurarse. Por suerte, era la planta baja y no tuvieron que subir a ningún lado. A Pavel y a su esposa los envolvieron en una manta, les cubrieron la cabeza con tela y la amarraron bien apretada para que la sangre no manchara accidentalmente la escalera. A los niños los sacaron envueltos en cobijas. Salieron con los cuerpos con cuidado, escuchando cada sonido, pero ese día estaba especialmente silencioso. Nadie salió al pasillo a fumar. Nadie decidió de repente sacar la basura. La suerte estaba del lado de los criminales también aquí. De la calle venían aromas veraniegos. En algún lugar cercano, en el parque infantil, los niños reían a carcajadas. Smagin acercó el auto justo a la salida, y cargaron los cuerpos en la cajuela sin problemas. Desde afuera, esto podría parecer una mudanza común, como personas que sacan cosas viejas, basura que ya no necesitan. Por supuesto, reconocerían a Smagin, pero tal vez está ayudando a los Alatartsev con quienes se lleva tan bien. Si alguien se interesara, encontraría qué decir. Smagin y Markov también eligieron de antemano el lugar para deshacerse de las principales pruebas. Fuera de la ciudad, en la zona de la bahía de Patrokol, siempre estaba vacío, solo soplaba el viento. Era un lugar donde se podía trabajar con la pala sin mirar atrás a cada segundo. Un lugar que sabe guardar silencio y mantener secretos. Trabajaban rápido y metódicamente. La tierra no cedía de inmediato, pero tampoco ofrecía mucha resistencia. Después de todo, eran hombres jóvenes y fuertes, todavía bajo el efecto de la adrenalina. Los criminales se turnaban, cavando sin descanso. Rápido, rápido, deshacerse de eso e irse, era el pensamiento que les retumbaba en la cabeza. Tuvieron suerte otra vez. Ese día, nadie pasó junto a los dos hombres que cavaban con empeño un hoyo extraño. No había ni autos, ni ciclistas ocasionales, ni pescadores. Solo el viento y el sonido de la pala entrando en la tierra. Uno tras otro, los cuerpos desaparecían bajo una capa de tierra. Primero los adultos, luego los niños. Ni Smagin ni Markov se detenían a mirar los rostros. Los rostros eran innecesarios. Eso es lo que puede quedarse en la memoria, hacer que la culpa te atormente. Tenían que terminar y marcharse. Cuando la tierra fue nivelada, el lugar se veía casi igual que antes. Casi. Las huellas de los neumáticos pronto desaparecerían bajo el viento y la lluvia. Ambos criminales se enderezaron y suspiraron. El trabajo estaba hecho. La pistola la arrojaron a la bahía del Cuerno de Oro. El agua aceptó el metal sin objeciones. El mar devoró el arma al instante. Solo quedaba deshacerse del departamento y podrían respirar tranquilos. Por ahora, Smagin y Markov regresaron a la escena del crimen y limpiaron cuidadosamente el piso. Y quitaron las manchas del mobiliario de cocina. Esperaron varios días, por si acaso. No hubo ningún ruido, ni revisiones policiales en la entrada, y nadie volvió a ver a los Latarsev, pero a nadie le importó. Los vecinos sabían que planeaban mudarse, que estaban vendiendo el departamento, así que nadie prestó atención al silencio inusual detrás de la puerta. La ciudad, llena de ansiedad y del constante ruido del crimen, acostumbraba a la gente a ser indiferente a la vida de los demás. Los familiares tampoco se preocupaban por ahora. Todos vivían en otras ciudades, cada quien tenía sus propios asuntos, sus trabajos, sus familias. Nadie esperaba que el silencio pudiera estar relacionado con una tragedia. Había que vender el departamento rápido y borrar cualquier pista que pudiera llevar a alguno de los criminales. Se decidió cambiar la vivienda por un auto nuevo Toyota. El coche se veía genial, el motor ronroneaba. Y tanto Smagin como Markov estuvieron de acuerdo en que el carro valía lo que costaba. Pero aquí, la suerte, parece, por primera vez les dio la espalda. En el camino a Novosibirsk, este Toyota tuvo un accidente. No hubo víctimas, pero la carrocería se abolló, los vidrios se rompieron y la reparación habría requerido tiempo y dinero que los delincuentes no tenían. Al final, después de vender el auto, solo obtuvieron $300. $300 por 5 vidas humanas. Después de eso, los caminos de los delincuentes se separaron. Smagin con el tiempo se mudó a Volgogrado. Markov formó una familia y se estableció en Shelesnogorsk, en la región de Krasnoyarsk. Trabajaba en una empresa, era conocido como una persona tranquila, calmada y agradable. Durante 30 años casi no se comunicaron.
La amistad terminó cuando dividieron el dinero obtenido por el auto entre los dos. La madre de Pavel fue quien dio la voz de alarma por la familia desaparecida. La mujer vivía en otra ciudad y de vez en cuando llamaba a su hijo para saber las novedades. Y de repente, Pavel desapareció sin dejar rastro. El teléfono de casa no sonaba, no había cartas. La mujer no conocía a los conocidos de Pavel en Vladivostok. Después de varios meses de tenso silencio, ella decidió ir a visitar a su hijo personalmente. Pero cuando llamó a la puerta del departamento que conocía, le abrieron personas desconocidas. ¿A quién busca?, se escuchó una pregunta cortés. A los Alatartsev. No conocemos a nadie así, ellos no viven aquí. Y entonces la mujer entendió que algo había pasado. El dicho "no hay cuerpo, no hay caso" en la cultura criminal rusa no surgió porque sí, refleja una realidad dura. Demostrar la privación de la vida sin un cadáver es casi imposible, y esos casos a menudo pasan desapercibidos o simplemente se dejan de lado. Parecía que en el caso de la familia Alatartsev funcionaría al 100%. Los cuerpos desaparecieron bajo una capa de tierra junto a la bahía de Patrokl. No había sospechosos, no quedaban rastros en el departamento. La vivienda misma fue oficialmente transferida. Todos los documentos estaban en perfecto orden. La desaparición parecía casi natural, como si simplemente se hubieran mudado a otro lugar. Sí, sin avisar, sí, sin decirle a la familia, pero puede pasar. Así se dieron las circunstancias, pero la madre de Pavel no podía creer en esa versión. Ella conocía a su hijo, a su familia, sus costumbres, sus planes para el futuro. Y cada día, desde el momento en que llamó a esa puerta, que ahora ya era ajena, la preocupación crecía. Ella acudió a la policía, trató de comunicarse, pidió que revisaran a los familiares y amigos. Al final, sí abrieron un caso penal. La investigación sobre la desaparición de la familia Alatartsev se llevó a cabo en condiciones de incertidumbre. En el escenario clásico de una investigación criminal, los investigadores tienen un punto de partida. Alguien vio a personas sospechosas cerca de la víctima, escuchó amenazas o quejas, o alguien vio a una persona con las manos ensangrentadas o con un cuchillo. Esto se llama una situación obvia, es una situación en la que hay indicios directos sobre el evento y sus participantes. Pero en el caso de los Alatartsev, la investigación no tenía nada de eso. No se sabía si realmente hubo un crimen, o tal vez de verdad se fueron y no le dijeron nada a nadie. No se conocía el método del crimen. Si les quitaron la vida, entonces, ¿cómo? No había una escena del crimen como tal. No se encontraron cuerpos. En el departamento no había señales de lucha ni rastros de sangre. No había sospechoso. Magina Alatartsev tenía buenas relaciones con todos, había confianza, y a Markova y a el prestanombres nadie los había visto. No había un motivo claro. Si realmente los mataron, entonces ¿por qué? ¿Venganza, una pelea doméstica, otras razones? Los investigadores tuvieron que trabajar, literalmente, a ciegas. Analizaron todas las transacciones de registro de la propiedad de la familia desaparecida y poco a poco identificaron el círculo de beneficiarios, es decir, aquellos a quienes les convenía que la familia Alatartsev desapareciera. Sergei Smagin no fue incluido en esa lista. Normalmente, los casos antiguos se reabren utilizando los métodos más modernos. Aparecen nuevas pericias, se crean bases de datos de ADN y los criminalistas empiezan a usar tecnologías que antes no existían. En el caso de los Alatartsev, todo se resolvió sin avances sensacionales. Lo que funcionó fue el trabajo metódico y prolongado durante años del investigador, quien revisaba cada pista y cada indicio, cada conversación y cada mirada, mientras el tiempo avanza implacablemente y borra todo esto de la memoria de la gente. Fue precisamente en este trabajo minucioso donde se encontró la primera pista real. Uno de los testigos, interrogado años después, recordó que en 1994 un conocido suyo se jactó de que alguna vez había matado a una persona por un departamento. En ese momento no le creyó, se rió nerviosamente y cambió de tema. ¿Quién admitiría algo así? ¿Quién presumiría de un crimen? Pero décadas después, el testigo finalmente informó esto a la policía. Sus palabras eran lo único a lo que podían aferrarse. Un hilo delgado que se podía jalar. Los investigadores iniciaron una nueva revisión.
y la información los llevó a Smagin, quien vivía entonces en Volgogrado. Ya no era joven. En 2024 cumplió 55 años. El criminal fue detenido el 19 de marzo de 2024 en la calle y prácticamente de inmediato confesó todo. Han pasado exactamente 30 años, pero a pesar de los años y los posibles intentos de olvidar, el recuerdo de aquel día de junio permaneció claro hasta en los detalles. Smagin recordaba cada paso, cada movimiento. Recordaba cómo sostenía la pistola, cómo apuntaba y disparaba a Pavel, cómo su cuerpo caía de cara sobre la mesa. Recordaba cómo ahogaba a los niños uno tras otro, cómo burbujeaba el agua en la bañera, cómo un niño lloraba fuerte mientras él le quitaba la vida al otro. ¿Actuó solo?, preguntaron los investigadores. Smagin negó con la cabeza. ¿Quién es el segundo? Cuéntelo. El criminal se encogió de hombros. No sé dónde está ahora. Después de eso no hablamos. En realidad, sé muy poco sobre él. Servimos en el ejército, y ahí tenía el apodo de Jack, y Jack pronto apareció. Ya el 4 de abril, en Zelezhnogorsk, detuvieron también a Valery Markov. Tampoco intentó esconderse y dio un testimonio completo sobre el crimen. Describió en detalle cada paso, cada detalle. La detención de Markov causó un verdadero furor en la ciudad. Un hombre de 56 años criaba a 3 hijos, 2 de los cuales eran menores de 18 años y trabajaba en una posición directiva en un complejo minero químico. Los vecinos, conocidos y colegas lo consideraban una persona respetable, incapaz de cometer actos de crueldad. Resultó que a su lado vivía un verdadero monstruo. Al mismo tiempo, la Dirección de Investigación del Comité de Investigación en el territorio de Primory publicó fotografías de Magina Markova de hace 30 años. En el comunicado oficial se decía: si usted tiene alguna información sobre los familiares de la familia Alatarsev o de otras personas que hayan sufrido a manos de las personas que aparecen en las fotografías, por favor comuníquese por teléfono. Si quieren ver más videos, entren a Boosty si están en Rusia y a Patreon si no están en Rusia. Ahí los esperan videos exclusivos que no están en YouTube. Los enlaces están debajo del video. Y Smagin, Magina y Markov afirmaron que solo se descontrolaron una vez. Durante la investigación y hasta el momento de entregar el caso al tribunal, no surgió información sobre nuevas víctimas. Ambos hombres quedaron impactados cuando supieron que la esposa de Pavel Alatarsev estaba embarazada de su cuarto hijo en el momento de su muerte. La atrocidad, ya de por sí impactante por su cinismo y crueldad, se volvía aún más monstruosa. Vladivostok estaba alborotado. La gente exigía un castigo severo. Casi todos querían cadena perpetua. Las discusiones en redes sociales, los periódicos y los programas de televisión, todo indicaba que la ciudad quería venganza. Como víctimas en el caso participaron los familiares de los esposos fallecidos Alatarsev, la mamá y el hermano de Pavel, así como la hermana de su esposa. Ellos también presentaron demandas civiles, exigiendo una compensación por el daño moral. En general, Smagin y Markov no son personas que vivan de la violencia desde el principio, son personas que llegan a ella poco a poco. Simplemente no tienen un freno interno. No en el sentido de que quisieran quitarle la vida a alguien desde niños, sino en el sentido de que no tienen límites estrictos que no puedan cruzar. Muchas personas sí tienen ese límite, incluso si les conviene, incluso si es seguro, de todos modos no se puede. Pero aquí no existía ese límite. Primero permitieron la idea de ¿y si? Surgió el cálculo. Y después, esa idea no se rechaza, sino que empieza a procesarse, discutirse, aclararse, y no hay un mecanismo interno que diga alto. Y al contrario, el pensamiento se activa y empieza a optimizar, se convierte en una tarea, hay un objetivo, obtener el recurso, hay obstáculos, personas vivas, y después sigue el recálculo. ¿Cómo eliminar los obstáculos con el menor riesgo posible? Y en ese momento, la persona deja de percibir a los demás como sujetos, se convierten en objetos variables, factores que hay que tomar en cuenta. Luego entra en juego la dinámica de grupo. Uno, si estuviera solo, podría haberse detenido, pero juntos sucede lo contrario, se refuerzan mutuamente. La duda no se desarrolla, sino que se apaga. Cada uno ve que el otro también está listo, y eso normaliza el proceso. Es un mecanismo típico, es como si la responsabilidad se compartiera, y por eso se vuelve más fácil seguir adelante.
Decidimos siempre es psicológicamente más fácil que yo decidí. Uno de ellos, por su comportamiento, muestra más iniciativa. Es el primero en ver la oportunidad, el primero en empezar a establecer contacto, en ganarse la confianza. Esta persona tiene una inteligencia social desarrollada, pero carece de un ancla moral. Sabe cómo agradar, sabe cómo generar confianza y utiliza eso como una herramienta. ¿Y quién exactamente es esta persona en la pareja? Adivinen en los comentarios. Esta persona no es impulsiva, no es llamativa, sino tranquila. El segundo es más dado a ejecutar, pero no es pasivo. Él no duda, se involucra rápido. Para él es importante que ya exista un esquema. No crea, sino que ejecuta. Pero este tipo de persona a menudo tiene una característica peligrosa. Puede actuar incluso con más dureza, porque tiene menos conflicto interno. Él no lo vive como una decisión propia, lo vive como algo que simplemente se tiene que hacer. Y cuando el plan llega al punto en que hay que actuar, ya no tienen una reacción emocional, y no es porque sean psicópatas en el sentido clínico, sino porque todo ya fue decidido de antemano. La acción en sí es simplemente ejecución. Por eso todo sucede sin caos, sin histeria, sin vacilaciones. No entran en un estado de arrebato, simplemente trabajan. Y esa es la diferencia clave con muchos crímenes. Aquí no hay un estallido, simplemente hay una secuencia. Es como cuando resuelves un problema, solo que con personas. Y otro detalle es la capacidad de normalizar después. Después de todo, siguen viviendo, viven tranquilamente. Durante 30 años construyen su vida, tienen hijos, trabajan, en general les va bien, socializan, y eso no necesariamente, e incluso probablemente, no es hipocresía. Es la capacidad de la psique para aislar los eventos, ponerlo en un bloque separado. Eso fue en aquel entonces, sin estar reviviéndolo y dándole vueltas constantemente. Eso no significa que no tengan memoria, al contrario, tienen memoria, pero no provoca destrucción, es una adaptación muy específica. La persona como que se divide en un antes y un después, y no deja que esas partes se crucen, y en ese sentido son más peligrosos de lo que parecen, porque no son personas con otra psicología. No son seres incomprensibles ni anómalos, son personas en las que desapareció un no se puede interno, y después todo se dio solo. Así es como creo que funciona este mecanismo, en el que dos personas normales antes y normales después hacen algo terrible, y luego viven tranquilamente durante 30 años y seguirían viviendo tranquilos y respetables si no los hubieran atrapado. Pero el 17 de abril de 2025, el Tribunal del Distrito Frunzensky de Vladivostok condenó a Sergei Smagin a 14 años y 11 meses de régimen estricto y a Valery Markov a 14 años y 8 meses de régimen estricto. No hubo apelación. La sentencia entró en vigor. La ciudad quedó conmocionada. Durante casi 3 décadas, los criminales lograron evadir la responsabilidad por un crimen espantoso, y los jueces solo les dieron 15 años a cada uno. La fiscalía se vio obligada a dar una explicación oficial. Los representantes de la ley explicaron que la sentencia se dictó de acuerdo con el artículo vigente en el momento en que se cometió el delito. Es decir, el tribunal declaró culpables a Smagin y Markov, según los incisos E, Sachata y N. Artículo 102 del Código Penal de la RSFSR. Asesinato intencional de 2 o más personas, de una mujer que se sabe está embarazada, por un grupo de personas en complicidad previa, con el objetivo de facilitar y ocultar otro delito. En los años 90, las leyes sobre este tipo de delitos graves tenían una limitación de la pena máxima de prisión de hasta 15 años. No existía un castigo más severo dentro del sistema jurídico vigente en ese entonces. Esta explicación solo tranquilizó parcialmente a la gente. Para la mayoría de los ciudadanos, la cifra de 15 les parecía insultante, incompatible con la magnitud del crimen. Ningún tecnicismo legal ayudó a mitigar el dolor y la indignación, pero la ley seguía siendo la ley y la sentencia un hecho. La madre de Pavel, los familiares, los vecinos y toda la ciudad tuvieron que resignarse. Su único consuelo es pensar que tanto Smagin como Markov muy probablemente terminarán sus días tras las rejas, a pesar de las sentencias leves. La vida en prisión no es fácil, ambos criminales ya no son jóvenes.
De cualquier manera, la justicia finalmente alcanzó a quienes le quitaron la vida a los inocentes, aunque haya sido después de largos 30 años. ¿Y ustedes qué piensan sobre este caso? Escriban en los comentarios, den like o dislike. Dejaré materiales adicionales en el Telegram de Strashno Strashnoti. Suscríbanse y vean otros videos en el canal. Salen nuevos videos, aunque no siempre reciban notificaciones al respecto.